El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 4 minutos. Comenzamos con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Y propongo a la audiencia, le propongo a mi contertulio y a ustedes, amables oyentes y televidentes, mantener la tónica de lo que hemos estado hablando, lo que está ocurriendo en la región, los resultados allá en Argentina, que claro, es lo que más concitó el interés, pero también hubo elecciones en Uruguay y claro, las elecciones municipales en Colombia. Maticemos aquello con lo ocurrido en las últimas semanas en Chile, lo que pasó acá en el Ecuador, lo que ocurrió en el Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Cómo mira el economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente, exministro de Energía, ex candidato presidencial, analista económico, visita nuestra mesa de trabajo? Economista, bienvenido. Bienvenido, economista. Muy buenos días. Sin lugar a dudas, hay mucho material para la reflexión. Y lo peor que podríamos hacer es caer en reduccionismos, en visiones simplistas que digan estos partidos o estos gobiernos son de izquierda y estos gobiernos y estos partidos son de derecha y desde ahí hacer la lectura. Me parece que en el momento actual hay otros elementos que tienen que ser considerados. Una reflexión desde la vieja lógica de analizar la política no me parece que es la más adecuada. Sin lugar a dudas, hay mucho material, en toda América Latina pasa algo. Desde Venezuela hasta Chile, no se salva ni un solo país en América Latina. Quizás Uruguay, un poquito. Uruguay también, porque se avisora un cambio de gobierno. Los analistas, la gente entendida en la materia, dice que llegó el momento de que el Frente Amplio sería sustituido por una gran alianza de la derecha. Y en Uruguay también hubo algún proceso preocupante. Hay un grupo de derecha extrema en Uruguay, liderado por un ex militar, que levantó tesis nacionalistas a ultranza y habría obtenido un 10% de la votación. No es el partido más fuerte, no llegó a tener la votación que anunciaban algunas personas, pero de todas maneras hay elementos que hacen reflexionar. Igualmente en Uruguay hubo una propuesta para incrementar los mecanismos de represión en la sociedad, permitiendo incluso la presencia de militares en las calles y una serie de acciones punitivas para combatir la delincuencia, para combatir atisbos de, no sé si de vandalismo también en Uruguay, y eso fue derrotado con apenas obtuvo un 42%, o sea que también Uruguay tiene algunos elementos, siendo el país, entre comillas, en términos políticos, más aburrido de todos porque las cosas marchan lentamente, pongo entre comillas. Porque ¿ya? las cosas sí funcionan. Porque las cosas avanzan lentamente y porque ha habido algunos procesos muy interesantes. Pero veamos el caso de Chile. Chile es una sorpresa. Fue un incremento de la tarifa de transporte en el metro la que detonó una bomba de tiempo que muchas personas, la mayoría, ni siquiera soñaban que podía explotar y tan rápido y de esa manera. Me parece a mí que es fundamental y ahí sí podemos hacer un paralelismo. No todo es igual, por eso digo nada de reduccionismo, sino para tratar de comprender con la medida de incrementar los precios de los combustibles, eliminar los subsidios de la gasolina y del diésel por parte del gobierno ecuatoriano, una medida torpe en el fondo y torpe en la forma, que fue el detonante para una gran explosión social. Lo que se vivió en el Ecuador y lo que está viviendo en Chile es una explosión social en contra de una realidad que rebasa esas visiones tradicionales que nosotros teníamos antes solo de izquierda y derecha, porque hay gente que se moviliza sin tener un horizonte claro, hay gente que se moviliza sin que haya una promesa de futuro, porque están frustrados. La frustración es enorme. La pérdida de lógica de vida, la pérdida de futuro, son gente sin futuro. En el caso de Chile, economista, yo coincido con lo que usted acaba de decir. Es como que tenían reprimido algo y ese incremento de las tarifas del metro hizo que la cosa explote. Pero digo, en Chile, que se presentaba al mundo como el paradigma de lo que era ubicar a un país de la región en las vías del desarrollo. Así es, sin lugar a dudas. ¿Por qué ocurre esto? Este es un tema que hay que profundizar, pero podría yo intentar una respuesta. Chile aparece
como un país de ingreso medio y es recibido con aplausos en esta organización de países altamente desarrollados, la OCDE, ya, Organización de Países Económicamente Desarrollados, y era visto como el gran ejemplo del éxito del neoliberalismo. Y de la noche a la mañana hay una explosión social tremendamente potente que tiene que hacer reflexionar a todo el continente, yo diría al mundo entero. Una explicación. Uno de los grandes problemas que existe y que explica esa frustración e incluso es causante directa de la pobreza y de la falta de perspectivas, la falta de futuro, es la inequidad, la enorme concentración de la riqueza. Un dato interesantísimo, el 5% más pobre de la población chilena tiene un ingreso y una condición de vida comparable al 5% más pobre de la población de Mongolia, uno de los países más pobres del mundo. Y el 2% más rico en Chile tiene una riqueza y un ingreso comparable a la riqueza del 2% más rico de Alemania. Esta es una realidad concreta. ¿Ya? Y entonces aquí hay que entender que la inequidad es una cuestión que genera violencias de diversa naturaleza. ¿Por qué esa inequidad demanda violencias para sostenerse? Aquí en el Ecuador, voy a hablar un rato del caso de Quito, por ejemplo, y del caso de Ecuador en general, hay gente que se rasga las vestiduras por el vandalismo y la violencia de quienes se expresaron en las calles. Yo estoy en contra de todo tipo de violencias y de vandalismo, pero a esos señores y a esas señoras no les oí decir nada cuando la violencia y el vandalismo entró en Nankín, entró en Tundaime para imponer a sangre y fuego la minería en el gobierno de Correa. Se destruyeron decenas de casas, decenas de familias fueron expulsadas, incluso se destruyó, y hay videos que no ha sacudido a la sociedad, se destruyó la iglesia del pueblo. Entonces, ¿no es eso violencia? ¿No es eso vandalismo? ¿No vivimos ya más de 500 años de violencia estructural contra los pueblos y nacionalidades? Porque hay que reconocer una cosa, tenemos que aceptarlo. La conquista y la colonización no terminaron cuando se fueron los españoles. Se sigue ampliando en muchos sectores, imponiendo la megaminería, por ejemplo. Es el caso de mencionado Tundaime, Nankín, Río Blanco. No se respeta la consulta popular del pueblo de Girón. Estamos viendo lo que pasó en Sinangoe, lo que quieren imponer el petróleo a como dé lugar en la nacionalidad guaraní. Cómo se impuso en la época de Correa a sangre y fuego también en Intag la minería. Son cosas que están ahí. Yo creo que hay que hacer una reflexión. Es un momento para sentarse y reflexionar. Y me preocupa que el gobierno del presidente Moreno no haga el más mínimo esfuerzo para entender el mensaje profundo del pueblo ecuatoriano. Ya vamos a hablar justamente de lo que está pasando acá. Déjeme regresar a Argentina. ¿Por qué gana Alberto Fernández? ¿Por qué pierde Mauricio Macri? Macri pierde por aplicar un modelo económico neoliberal que incrementó las condiciones de miseria y pobreza. Casi el 50% de las personas, o más del 50% de las personas de la tercera edad en Argentina, comen una vez al día. La niñez, casi en un 50% vive en la pobreza. No había condiciones de gran bonanza anteriormente con el gobierno de los Kirchner. No, de ninguna manera, pero la cosa se empeoró aún más con este gobierno de Macri, empeñado en aplicar políticas fondomonetaristas. Y este es un asunto que debe hacernos a nosotros reflexionar. Es un mensaje muy claro, profundo, que nos dice no por el camino neoliberal. Y aquí por eso les decía, nada de reduccionismos. Un momento había personas, analistas, políticos que decían el progresismo ya murió, se acabó el ciclo del progresismo. Son periodistas, ¿no? E incluso periodistas, ¿no es cierto? Que decían que el progresismo había terminado. No, se agotó el ciclo progresista, pero está reiniciándose nuevamente en algunas partes. El contertulio, antes de empezar la entrevista, planteaba una pregunta pública, me tomo sus palabras para plantear a Alberto Acosta, que nos visiten esta mañana. Antes se habló de la crisis del progresismo expresada con, por ejemplo, la derrota de Daniel Scioli, que era el candidato oficialista en 2015 frente a Mauricio Macri. Digamos, para citar el caso de Argentina, ¿hoy podemos hablar de una crisis de las derechas o no? No, yo no diría que es el tema desde esa perspectiva, porque encajamos aquí la cuestión de derechas e izquierdas y llegamos nuevamente a los reduccionismos. Lo que vemos es que en América Latina hay un enorme malestar social, una frustración, y comienzan a aparecer estos grupos humanos sin futuro que reclaman contra una sociedad que les ha excluido, ¿ya?
Y eso se da, por ejemplo, inclusive a nivel de las universidades. Estudiantes que van a obtener incluso su título, una maestría y un doctorado, y que saben que su futuro está prácticamente cerrado, porque son sociedades que han enquistado la concentración de la riqueza de una manera tal que impiden que pueda haber perspectivas de movilidad social, que pueda haber perspectivas de cambio. Yo diría que aquí hay, por un lado, un rechazo al neoliberalismo. El progresismo tampoco le anda muy bien, porque vean lo que sucede en Venezuela, vean lo que sucede en Bolivia. Tenemos graves problemas. Yo anotaría como un mínimo común denominador, para seguir esta interesante conversación, que lo que tenemos de este rato en toda América Latina es una democracia en modo avión, como que se dejó estable la democracia, como que la democracia no quiere profundizar, pero hay respuestas concretas. El caso de Colombia en las municipales, a mí me parece formidable la derrota del uribismo, porque es una derrota fundamental, y no triunfa tanto la visión de Colombia humana de Petro, ¿ya? Tienes resultados interesantes. La gente no quiere irse a los extremos. Yo no sé si es de extremos, porque también es una posición muy interesante la de la alcaldesa de Colombia, de Bogotá, de la capital de Colombia, ya, que es una señora que viene de los grupos LGBTI, que es lesbiana y que rescata tesis ambientalistas. El gran triunfo, por ejemplo, en Ibagué, de grupos ambientalistas. En Cajamarca gana un alcalde que está en contra del Anglo Gold Ashanti, que es una de las mineras más grandes que quiere imponerse ahí. El triunfo del alcalde de Turbarco, que viene de las FARC, que es el cantante de las FARC. O sea que hay procesos en Colombia sumamente interesantes, pero yo diría que en términos de la institucionalidad, la democracia está puesta en modo avión. El caso de Perú, también está en crisis Perú, que creemos que no pasa nada. Claro, no se habla, y yo ayer veía una encuesta que el pueblo peruano se ha volcado a respaldar la disolución del Congreso y la convocatoria de elecciones anticipadas, por supuesto, por parte del presidente Vizcarra. Pero es otra manifestación claro. de un problema político. No hay un solo país de la región que se libre de esta situación. Ahora, y eso nos invita a hacer lecturas más profundas. En 2 ocasiones usted ahorita en el diálogo ha dicho no reduzcamos todo al debate de izquierdas o derechas. Me parece a mí que más bien eso termina siendo para nuestra situación muchísimo más saludable que reducir todo a una sola persona, porque aquí nos hemos pasado, o sea, mientras en otros lugares se habla de izquierdas y de derechas, de diferentes visiones y formas de gobernar y de implantar un modelo económico, aquí hablamos de Correa. 2 años y medio en los medios, el gobierno, o sea, hasta la revuelta indígena, el principio y el fin era Correa. ¿Cuándo vamos a superar eso? Bueno, eso ya es un tema que habrá que preguntarse dentro de la sociedad, en qué manera sigue influyendo el expresidente Correa, que está prófugo en Bolivia. El hecho real y cierto... Perdón, estoy cansado. En Bélgica, ya, ojalá estuviera más cerca para que pueda responder ante la justicia de una manera más directa. En ese sentido, yo creo que es importante tener en consideración que lo que se está viviendo en el Ecuador, lo que se vivió en el Ecuador, tiene diversos momentos, pero lo fundamental es una expresión social de rechazo a la situación de miseria, de pobreza, de exclusión, de inequidad que atraviesa la sociedad ecuatoriana. ¿Y usted, por ejemplo, cree que Moreno, a ver, le voy a hablar esto remontándonos a 2006, cuando usted era parte de este proyecto de Alianza País y dieron lugar a aquel primer gobierno de Correa? Usted fue parte de aquello, fue parte del proceso. Cuando Moreno asume en 2017 y se va Correa del poder, quizás de ahí era el momento de retomar los orígenes de la Revolución Ciudadana y del proyecto político de Alianza País, pero resulta que Moreno hace todo lo contrario, ni retoma el proyecto original, ni implanta el planto de una vida, sino que se va totalmente por otra orilla. Como ustedes señalaban, el presidente Moreno lo que hizo es ganar tiempo en la primera fase de su gestión, en el primer año, y luego lo que hizo es adoptar la política económica neoliberal de quien fue derrotado en las urnas, del señor Lasso. Ya, y esa es la realidad, en eso hay que estar muy claros. Pero también hay que tener en consideración que quien dejó entreabierta la puerta al neoliberalismo fue Correa. Uno, porque no introdujo las transformaciones estructurales necesarias, no afectó la lógica de acumulación del capital, no cambió la matriz productiva, seguimos siendo un país primario exportador y se agudizó, por ejemplo, con la ampliación de la frontera petrolera, la introducción a sangre fuera de la megaminería. Luego regresamos al Fondo Monetario Internacional y en el año 2014, cuando Correa llega a pedir permiso
para colocar bonos por $2.000 millones en el mercado financiero internacional. Se firma un tratado de libre comercio con la Unión Europea, que es el sumum del neoliberalismo. Se da paso a la flexibilización laboral, en parte en el año 2016. Se entrega a dedo los grandes puertos del Ecuador a empresas transnacionales por 50 años. Una Se refiere de Pozorja, por ejemplo. Pozorja, Manta, Puerto Bolívar, ¿ya? Y así tenemos una serie de señales claras y acciones claras que podrían hablar de un neoliberalismo transgénico, porque había un Estado fuerte, duro, que introducía cosas que no lograron los gobiernos neoliberales anteriores y que eran sus grandes aspiraciones, como la megaminería. En ese contexto, el gobierno de Moreno, sobre todo desde el año pasado y ya a fines del año pasado y en este año, se entrega abiertamente a los grupos económicos y a los neoliberales. Y las consecuencias comienzan a aparecer. Este es un gobierno neoliberal el que tenemos. Este es un gobierno abiertamente neoliberal, es un gobierno que ya no tiene careta, ya puso al frente de los ministerios, algo que no sucedía con Correa, a los representantes de los grandes grupos de la producción, ¿no es cierto?, de las grandes cámaras de la producción, grandes grupos económicos, y este es un gobierno que está aglutinando a la gran mayoría, óigame bien lo que voy a decir, a la gran mayoría de medios de comunicación que apoyan la política económica de Moreno, que es una política económica tremendamente neoliberal, violenta y vandálica. Incrementar el precio de los combustibles en más del 100% que provocó los primeros días, un incremento de las tarifas de transporte del 40%, es un acto de vandalismo social. Eso es una verdadera barbaridad. Frente a eso nadie protesta. Ahora estamos viendo que el gobierno de Moreno, que no solo es neoliberal, es cada vez más autoritario y represivo. Se refugia en las Fuerzas Armadas, se refugia en una visión de las Fuerzas Armadas troglodita, porque vamos a hablar claro. ¿Cómo puede salir el ministro de Defensa a atacar a las universidades, que son espacios de paz donde se atendía a la gente que estaba siendo reprimida por la policía y por las Fuerzas Armadas, que estaban expresando su malestar, y decir que fueron centros para preparar o para proteger o para apoyar a los vándalos y a los terroristas? ¿Y qué opina usted del rol de la ministra de Gobierno? Usted la Lamentable. conoció de cerca, Lamentable. militó con ella en la izquierda, se vendía como una defensora de los derechos humanos. Insisto una tercera vez, lamentable. Yo no acabo de entender cómo una persona que es inteligente termine por archivar todos sus principios de defensa de los derechos humanos, de defensa de la democracia a ultranza. Ella hablaba muchas veces de una democracia radical y le escuchaba yo con mucho interés, porque insisto, es una persona que tiene lucidez, pero termina este rato defendiendo un modelo en esencia autoritario, en esencia represivo, en esencia violador de los derechos, porque eso ha sido y es el neoliberalismo. Yo no sé por qué hay gente que todavía sigue empeñada en eso, y hay gente que cree que ahora el diálogo es simplemente para poner parches y compensaciones a las medidas del gobierno. No, aquí hay que abrir la puerta a un verdadero diálogo en donde también ha fracasado Moreno. No digamos ha fracasado, ha engañado Moreno. Los diálogos de Moreno han sido simplemente para ganar tiempo y nunca ha estado dispuesto a realmente sentarse en la mesa y discutir sobre los problemas nacionales. Vamos justamente en el tema del diálogo. ¿Fue correcta la decisión del presidente de la República de echarse para atrás y derogar el decreto ejecutivo 883? No le quedaba más, no tenía otra alternativa. La sociedad, el Ecuador estaba en llamas, no tenía otra alternativa. ¿Usted no cree que en algún momento hay que debatir o había que debatir la situación de los subsidios? Si los subsidios son buenos o malos, si hay que focalizarlos, si hay que eliminarlos, si hay que reducirlos. Desde hace muchos años atrás vengo trabajando ese tema. Desde hace muchos años atrás. ¿Usted defiende conceptualmente los subsidios, economista Alberto En Costa? principio sí. Conceptualmente. Puede haber subsidios buenos y subsidios malos o perversos. Tal como estaban concebidos los subsidios de los combustibles, no eran lo adecuado, porque el grueso del beneficio del subsidio va a los grupos más acomodados, pero no se puede eliminar de la noche a la mañana. Y no me venga alguien a decir con que la eliminación de los subsidios era una medida ecológica. Esa es una declaración sin pies ni cabeza. Pensaba ser duro en mi apreciación, iba a poner un adjetivo categórico, pero prefiero mantenerme en términos más bien amables. Prefiero no mantener tiene la nada altura de y la ecología, compostura, diga. porque si queremos una medida ecológica, tiene que haber una alternativa al consumo de la gasolina de los vehículos privados, de los buses que usan gasolina y del transporte comunitario, que es algo que casi nadie habla, porque no se trata aquí simplemente de subir el precio de los combustibles, por ejemplo la gasolina, y decir que se beneficia a los sectores medios, a los sectores altos, sí, pero también en el campo.
El transporte se hace en camionetas a gasolina, entonces hay que buscar mecanismos, que los hay, y otros días podríamos explicar en detalle cómo se puede focalizar. Sí, hay cómo focalizar. Pero por supuesto que se requiere voluntad política. Una primera medida, muy rápidamente hablando, sería mantener el subsidio al diésel. Por lo pronto se mantiene el subsidio al diésel porque el diésel sirve para el transporte de bienes y servicios que afecta a la economía, es elemento fundamental para la producción, sobre todo en industria en la actualidad, y habría que buscar entonces mecanismos para ir saliendo de su subsidio al diésel paulatinamente, un par de años. Algunos vehículos de alta gama que están utilizando diésel, ¿no? Bueno, por ejemplo, ahí habría que restringir. Bueno, ahí hay que plantear una cosa. Para empezar, habría que prohibir la importación y el ensamblaje de vehículos a diésel, y los vehículos a diésel privados deben pagar el precio internacional, pero como eso no se puede focalizar de la noche a la mañana, quien tiene un vehículo particular a diésel debería pagar una contribución especial. Pongamos, hasta $2,000, hasta 2,000 centímetros cúbicos, $500 al año. Un impuesto verde. Un impuesto verde. Y lo mismo se puede hacer con los vehículos privados. Y entonces los vehículos a gasolina privados, se puede hacer una cuestión así. Y la cuestión de la gasolina se puede ir resolviendo también con dispositivos electrónicos, ¿ya? O sea, hay mecanismos para saber con un chip. O incluso el sistema de placas puede funcionar desde ahora, porque la placa ya nos dice qué automóvil es, cuánto es el cilindraje y cuánto podría ocupar, cuánto recorre en una semana. Por ejemplo, se puede establecer y uno tiene un volumen y el que compra más de ese volumen tiene que pagar una cantidad adicional. Eso se puede hacer fácilmente, pero en paralelo hay que favorecer el transporte público. ¿Y cómo se favorece el transporte público? En primer lugar, subsidiándolo. Habría que tener una tarifa de transporte público mucho más baja. Esa sería una medida socialmente interesante y ecológicamente interesante, porque muchas personas, al ver que el transporte público es más barato, van a dejar su auto en casa. Claro, hay que mejorar la calidad del transporte público y el subsidio debería ser impulsado desde el gobierno central y no tarea de los gobiernos autónomos descentralizados, que muchas veces no tienen la capacidad para hacerlo. Y adicionalmente, en este contexto hay que ir buscando la manera para que se favorezca el consumo de la electricidad, tanto en la industria, sobre todo en las pequeñas y medianas industrias, favoreciendo, por ejemplo, a través de tarifas de electricidad mucho más bajas y de tarifas telefónicas mucho más bajas al campo. Todas las ciudades menos de 50,000 habitantes deberían tener una tarifa subsidiada para favorecer a los campesinos, a los grupos indígenas que han sido permanentemente marginados, que han sido violentados permanentemente, que viven una vida de vandalismo perpetuo y que hay que evitar que eso suceda, porque ellos están siendo afectados por un sistema económico, social, el capitalismo, que es vandálico. Después del diálogo de aquel domingo en horas de la noche del 13 de octubre, economista, el gobierno de alguna forma termina cediendo, ¿no? Y días después deroga el decreto 883. El compromiso es elaborar un nuevo decreto. Si usted ya dijo hace un momento que los diálogos de Moreno no han funcionado, ¿qué nos garantiza que el diálogo que se está desarrollando a partir del 13 de octubre sí vaya a dar resultado y no se genere un nuevo proceso de protesta de parte del movimiento indígena? Bueno, a mí me que parece, pueda sentirse engañado, ¿no? A mí me parece que el presidente Moreno está jugando con fuego. No entiende el mensaje de la población ecuatoriana, no entiende el mensaje de amplios segmentos de la población en América Latina. El triunfo de Fernández es un triunfo contra el neoliberalismo. La expresión de malestar, esa explosión social democrática maravillosa en Chile, también es una expresión en contra del neoliberalismo. La derrota de Uribe también de alguna manera es una derrota del neoliberalismo a ultranza, de ese neoliberalismo extractivista a ultranza, por un lado. Y por otro lado, él debe entender que ya le engañó al pueblo ecuatoriano 2 veces con esos diálogos que no sirven para nada. El grave problema es que es casi imposible dialogar con una contraparte que no está dispuesta a ceder nada. A mí siempre me llamó la atención, desde que escuché la segunda propuesta de diálogo, que quiera convencer a la gente en sentarse en la mesa cuando ya ha firmado una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Carta de la cual no sabemos todavía a detalle, ¿no? Además que habría que exigir que se apoye en la Corte Constitucional a que se presione la entrega de toda la información correspondiente a la carta de intención. Eso está absolutamente claro. Pero lo que aquí me preocupa es cómo dialogar si de una u otra manera la política económica ya está predeterminada.
y alguno dirá que son políticas técnicas. Por favor, ¿a quién quieren engañar? No hay políticas económicas técnicas, son políticas. ¿Y quién defiende esa supuesta neutralidad técnica de las políticas? Está expresando en la práctica una posición política a ultranza, porque niega la posibilidad de alternativas. Y eso es perverso, es antidemocrático. Algo que se ha comentado con respecto de la aplicación de este sistema y de este modelo económico con el gobierno de transición de Moreno es que él estaba allanando el camino para los que vendrían. Y fíjese usted, economista, algo que a nosotros sí nos llamó poderosamente la atención, más allá de que hubo incluso funcionarios de este gobierno que no le prestaron atención a esa declaración de Moreno. Él, en una de sus alocuciones, en medio de la crisis, menciona que ojalá algún día este país esté gobernado por Lasso y Nebot. ¿Qué tan cierto es, bueno, o qué lectura usted le da a que la aplicación de este modelo económico implementado por Moreno y su gobierno es, digamos, el camino allanándose para que en 2021 venga un gobierno de derecha, es así, de derecha a derecha? Moreno es tan, pero tan simple que es capaz de decir lo que está haciendo públicamente. No tiene capacidad para elaborar de otra manera. Le hemos visto todas sus limitaciones. Y claro, eso es lo que está sucediendo, pero esta movilización de octubre del año 2019 movió el tablero electoral. Este rato tenemos otro escenario. Vemos, por ejemplo, muy debilitado al señor Guillermo Lasso, el banquero, que podríamos decir está actuando casi como un Alvarito 2.0, ¿ya? Entonces una actuación medio perdido, no acaba de aterrizar, ya no quiero ser peyorativo, pero es para graficar lo que estamos hablando. Luego las declaraciones de Nebot totalmente desatinadas, ¿no? Nebot, que había manejado un discurso muy cuidadoso en años pasados, ¿ya? Incluso con posiciones retóricas, entre comillas, socialdemócratas. Haciéndose fotos con poncho y sombrero. Con poncho y sombrero, diciendo inclusive que estaba a favor de que se permita el aborto en casos de violación. Ciertas señales que daban la idea de que este señor estaba madurando, estaba reflexionando, estaba progresando en términos de sus posiciones a ultranza radical, extremadamente de derecha. Resulta que le explotó la vena racista y su posición autoritaria. Y en ese sentido yo creo que también aclaró el escenario político. Mucha gente que no conocía a Nebot porque no había vivido lo que él hizo durante el gobierno de Febres Cordero, que todavía no ha enfrentado a la justicia, hay que decirlo con claridad, y eso tendrá que aclararse algún día porque son temas que no caducan y tienen que ser investigados hasta sus últimas consecuencias, como se dice con frecuencia, ¿ya? Creo que apareció este rato como lo que es, un personaje de la vieja escuela que está dispuesto a jugarse por los privilegios de los pocos y que tampoco va a recibir ese amplio respaldo popular. Entonces, en este momento, el escenario político electoral que se nos viene encima en cuestión de días, de semanas, de meses, va a cambiar y va a dar lugar a nuevas reflexiones. O sea, las expectativas que habían después de las elecciones seccionales del 24 de marzo en este momento se pulverizaron. Tenemos otro escenario. Yo no hablaría de se pulverizaron, no llegar a esas posiciones extremas y decir ya no hay eso, no. Sí hay esas posiciones. Todavía hay. Todavía hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, hay el triunfo de Yacu Pérez en la provincia de La Suay, que ahora esperamos tenga éxito en la gestión. Le ha posicionado además ya como un líder de talla nacional. Y hay algunas otras personas que están haciendo ciertas tareas importantes y vamos a ver qué sucede en las próximas semanas y meses. Correcto. Después de la protesta, puede ser que estas nuevas figuras, estos nuevos liderazgos del movimiento indígena experimenten algún crecimiento más interesante también, economista, porque digo, a mucha gente, y yo me incluyo, le sorprendió la locución, por ejemplo, de Leonidas Issa durante aquella noche, donde se mostraron muchísimo más frontales y sinceros en el diálogo, ¿no?, con el gobierno. Y muy respetuosos. Sí. Se sentaron en la mesa con quien les había reprimido ya casi 12 días de una manera brutal. Y no hubo ni un insulto, ni una agresión. Pero más allá de que Jaime Vargas se mandó aquel adobe, ¿no? Pero eso anterior. Claro, no, estamos hablando en el diálogo. En el diálogo sí. No. Pero antes Vargas fue descomedido con el presidente, ¿no? No. Estábamos hablando del diálogo. Sí, de acuerdo. El diálogo. No me cambien el escenario, me cambian las preguntas. Así no puede ser una entrevista. Pero ahí, un poco de seriedad periodística. Toala, Leonidas Issa o Jaime Vargas podrían ser quizás de esas nuevas figuras, ¿no? ¿Quién sabe? O quizás desde el momento de una candidata mujer, ¿ya?
Podría ser también indígena, podría ser el momento de una candidata mujer, es el momento de un golpe de timón. No nos olvidemos que las mujeres en el ámbito indígena están liderando un proceso de resistencia muy interesante. Y aquí en la ciudad de Quito, que no fue cubierta mayormente por los medios de comunicación, por los grandes, hubo una maravillosa marcha solo de mujeres en estos días del levantamiento, de la explosión social, de esta rebelión de los zánganos de octubre del año 2019. Entonces, por ahí, pero bueno, son temas que hay que ver para adelante. Lo que sí es real y cierto es que cerca del 70% de la población, de acuerdo a una última encuesta, apoyó el levantamiento indígena, la movilización popular, y está en contra del retiro tan torpe, tan burdo de los subsidios a los combustibles. Esos mensajes tienen que leerse y las respuestas no pueden ser las del gobierno autoritarismo y tampoco las respuestas de los sectores de clase media y clase alta que se están atrincherando. El mismo presidente en su simpleza dijo algo que no podemos dejar de lado, que se están comprando muchas armas. ¿Para qué compran armas? La peor respuesta que pueden dar es atrincherarse, seguir aumentando las murallas que protegen sus propiedades, tener guardias privadas, y no, hay que dar un vuelco, una transformación social, pero creo que eso ya es pedir peras al olmo. Nuestras derechas son bastante trogloditas en términos sociales y en términos ecológicos. ¿Cuál es, para cerrar, economista, su criterio? Ya llevamos más de la mitad del periodo. ¿Cuál es su opinión con respecto a Moreno? Ese Moreno que usted conoció, me imagino, en aquella campaña del 2006 y el Moreno de hoy, de 2019. Bueno, el gobierno del presidente Moreno ha fracasado. No ha logrado lo que esperábamos. Él propuso una primera instancia, una política de gobierno apegada a lo que había sido la mal llamada ahora revolución ciudadana, que no tuvo nada de ciudadana y menos de revolución. Luego, en un momento dado, donde esos arrebatos iniciales, dijo que buscaría los orígenes de Montecristi y rescataría la Constitución del año 2008. Nada de eso ha sucedido. Eso dijo de cara a la consulta popular del 4 de febrero, ¿no? Poco antes de presentar la consulta popular. Luego también habló del plan Toda una Vida y un montón de cosas. Y en la práctica, ¿qué es? Nada de eso. Una propuesta neoliberal que se impone de una manera torpe en el fondo y en la forma. ¿No es el mismo Moreno de 2006, economista? Seguramente es el mismo, pero no lo conocíamos. Yo no tengo mayor referencia de él. Hemos tenido siempre una relación amable, fraterna, si ustedes quieren, pero no mayor. No he tenido mucho contacto con el actual presidente de la República. ¿Hay algún proceso de reinstitucionalización como lo han pretendido vender o no? ¿O todo se está yendo al barranco? A mí me preocupa mucho que no se haya logrado dar paso a una institucionalización del país desde los principios de la Constitución de Montecristi. Con la constituyente en Montecristi, lo que se quería es desarmar esa institución de un Estado oligárquico, un Estado colonial, un Estado patriarcal, un Estado que había abierto la puerta al neoliberalismo. Esa es la esencia de la Constitución de Montecristi, eminentemente democrática, más allá de algunos errores y equivocaciones puntuales. Pero la esencia es la democracia radical. Y en lugar de dar paso a esa institucionalización, lo que se está haciendo es desmontar los principios básicos de la Constitución de Montecristi para reencauzarnos a la vieja lógica de ese Estado oligárquico, patriarcal, colonial, que hay que superar. En un minuto, porque se me terminó el tiempo, ¿qué opina usted sobre el retorno de la autonomía del Banco Central? Me parece que es un grave error, porque esa autonomía, entre comillas, lo que va a garantizar, y está en esa ley trole que acaba de presentar, es la posibilidad de que nuevamente grupos vinculados a los grandes consorcios de la economía ecuatoriana y a la gran banca estén ahí representados, porque no hay tal autonomía. La autonomía no es una cuestión de decreto. La autonomía ya vivimos anteriormente con la Junta Constitución del Monetaria. 98. Toda la historia. Antes también. Y esto, claro, permanentemente. ¿Quiénes estaban ahí representados? Los banqueros. Aquí habría que, si queremos autonomía, decir, por ejemplo, no puede haber representantes de la banca que han estado directa o indirectamente relacionados en la banca. Pero ¿qué sucede si la señora superintendenta de bancos viene directamente de los intereses de la gran banca? Y en ese sentido tendríamos que ver, por ejemplo, que haya representantes
en la que es ahora la Junta Monetaria, la Junta Bancaria, representantes de las universidades, representantes de los sectores productivos medianos, no solo de los grandes, representantes de pueblos y nacionalidades, un conglomerado de ciudadanos y ciudadanas que represente los intereses del país y no de los grandes grupos económicos. Además, hay algo bien pernicioso en ese decreto, es el hecho de que estos personajes van a durar 6 años, mucho más que lo que dura un presidente de la República. Y en el decreto, hay cómo hacer, en este proyecto de ley, se podrían hacer algunos elementos interesantes. Hay, por ejemplo, un impuesto minúsculo. Con eso cierro yo, con una idea para contribuir con algo para la discusión en la Asamblea Nacional. Las empresas que tienen una facturación superior a 10 millones de dólares, que no son empresas medianas y pequeñas, 10 millones de dólares ya es una facturación importante, van a pagar un impuesto del 0.2%, o sea, $20,000 al año. ¿Por qué no plantear? Y eso generaría, según los datos del Ministerio de Finanzas, 177 millones de dólares al año, 532 millones de dólares en 3 años. ¿Por qué no subir el impuesto al 1%? Sobre 10 millones de dólares. Eso generaría 885 millones de dólares al año, 2.655 millones de dólares en 3 años. Con 885 millones de dólares ya tenemos más de la mitad de lo que se está perdiendo por los subsidios a los combustibles. No digo que no haya que revisar los subsidios, pero con criterio integral, ecológico y social. A mí me quedó claro eso. En estos aportes de esta muy interesante charla con Alberto Acosta. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Y seguirán invitando, pero no me marginarán como me están haciendo en los últimos meses. Aprovecho para hacer el reclamo. ¿En serio? Gracias. Nosotros nada que ver. Gracias, Alberto Acosta, acompañándonos acá, expresidente de la Asamblea Constituyente, exministro, excandidato presidencial, analista económico. 7:31.